negacionistas contumaces de Dios, que se refugiaban en la ciencia, al confirmar esta a Dios, se han visto en la tesitura de no tener dónde agarrarse. En su huida hacia adelante, han empezado a proponer hipótesis fantasiosas, fuera ya de la ciencia, que ellos mismos daban como única referencia posible. Y claro, si no puedes acudir a la razón en la filosofía y te quitan también el campo de la ciencia, ya solo te queda inventarte cuentos. Una de esas explicaciones fantasiosas y surrealistas más propia de un cómic o película de Marvel que de tratados académicos es la hipótesis del multiverso. Según dicha hipótesis, que ellos mismos reconocen que queda fuera de cualquier comprobación empírica, existirían infinitos universos y por tanto nosotros hemos tenido la suerte de caer en el que es posible la vida. De hecho, ya hemos visto que lo de jugar con infinitos da muy malos resultados. Si hubiera infinitos universos, no habría uno, el nuestro, capaz de contener vida, sino infinitos. Y también habría infinitos universos incapaces de contener vida, pero en lo relativo al tiempo y la materia, como hemos visto ya, no cabe el infinito. El tiempo y la materia son mensurables por definición, y el infinito es inconmensurable por definición. Una cosa no puede ser a la vez mensurable e inconmensurable, por lo que tiempo o espacio infinitos son incongruencias, contradicciones lógicas. Bueno, esto del multiverso, hay cuentos de hadas más fidedignos y plausibles que lo del multiverso. Veamos. Desafíos irresolubles de la hipótesis del multiverso. Un análisis crítico. Veamos lo que dicen los del multiverso. Un marco para la clasificación. La jerarquía de Tegmark. Dada la diversidad de mecanismos teóricos que supuestamente pueden generar un multiverso, es crucial establecer una taxonomía para evitar la confusión conceptual. El cosmólogo Max Tegmark propuso una jerarquía de 4 niveles, que organizaría los diferentes tipos de supuestos multiversos según su grado de divergencia con respecto a nuestro propio cosmos. Este marco proporciona una estructura indispensable para analizar los desafíos específicos de cada propuesta. Nivel I, el multiverso mosaico. Este surge de la suposición de que el espacio es infinito. En un espacio infinito, y dado que el número de configuraciones posibles de la materia en un volumen finito es vasto pero finito, la historia de nuestro universo debe repetirse en algún otro lugar. A una distancia calculada por Tegmark como aproximadamente 10 elevado a 10 elevado a 115 metros, existiría un volumen de Hubble idéntico al nuestro, con un doble exacto de cada individuo y cada estructura. Estos universos comparten las mismas leyes y constantes físicas, diferenciándose únicamente por sus condiciones iniciales. Dicha distancia no existe en nuestro universo, y si la hemos de medir fuera del espacio, ¿cómo la medimos? Si se rompe la continuidad espacial para buscar otro universo, ¿cómo medir la distancia entre universos sin espacio en medio? Y si hay espacio en medio, no hay 2 universos, sino solo uno. Curiosa entelequia carente de demostración alguna, su base científica, porque yo lo digo, no es el resultado de la investigación científica. Lo dicen algunos y ya está. Yo podría decir que soy el rey del mambo y ahí lo dejo. ¿Que no lo he demostrado ni lo puedo demostrar? Bueno, yo lo digo y ahí queda. La teoría del multiverso mosaico es una extensión de la cosmología inflacionaria combinada con la teoría de cuerdas. Propone que nuestro universo es una burbuja local dentro de un multiverso eternamente inflacionario, donde cada burbuja tiene leyes físicas distintas determinadas por la estabilización de campos de Calabi-Yau en la teoría de cuerdas. Aunque pretende explicar el ajuste fino de nuestro universo, su credibilidad es nula. Primero, problema de falsabilidad. Crítica central. Las otras burbujas universo son causalmente inaccesibles. No existe forma de observar, medir o interactuar con ellas. Consecuencia, viola el criterio de Popper. Si una teoría no puede ser refutada por ningún experimento, no es ciencia empírica, sino especulación metafísica. Ejemplo, afirmar que existen infinitos universos donde la gravedad es repulsiva o el tiempo corre hacia atrás es indemostrable. Segundo, dependencia de teorías no validadas, base incierta. El modelo depende de 2 pilares no verificados, la inflación eterna y la teoría de cuerdas. Tras décadas de investigación, no tiene apoyo experimental ni predice nuevas partículas o energías observables. Si una de estas teorías falla, el multiverso mosaico colapsa como castillo de naipes. 3. Problema de la medida agravado, complejidad inmanejable.
En un multiverso con 10 elevado a 500 universos posibles, calcular probabilidades es imposible. Paradoja. Aunque nuestro universo parece afinado para la vida, si existen infinitos universos, toda configuración absurda también existe. ¿Por qué deberíamos esperar un universo como el nuestro? Fallo predictivo. No explica por qué las constantes de nuestro universo tienen los valores específicos que medimos. Solo dice que algún universo debería tenerlos. Cuarta selección antrópica como escapatoria. Argumento circular. Usa el principio antrópico como explicación última. Esto es una tautología. No aporta mecanismos físicos. Solo elimina la necesidad de buscarlos. Crítica de Smolin/Ellis. La ciencia debe explicar cómo y por qué las leyes son como son, no evadir la pregunta diciendo en otro universo serían distintas. Quinto, inconsistencias internas en teoría de cuerdas. El paisaje es controvertido. Ni siquiera hay consenso sobre si las soluciones de la teoría de cuerdas representan universos reales o son artefactos matemáticos. Estabilidad dudosa. Muchos de estos vacíos podrían ser inestables o colapsar en vez de generar universos habitables. Físicos como Sabine Hossenfelder señalan que el modelo no tiene capacidad predictiva cuantitativa. 6. Abandono del principio de parsimonia. Complejidad desbordada. Postular 10 elevado a 500 universos para explicar 6 parámetros en el modelo estándar parece un exceso injustificado. Alternativas más simples. Existen modelos que explican el ajuste fino dentro de un único universo. 7. Crítica filosófica. ¿Ciencia o mito? Frontera borrosa. Como señala el filósofo Karl Popper, cuando una teoría se vuelve inmune a la refutación, se asemeja a la teología. El multiverso mosaico, al declarar que todo lo posible existe, inmuniza sus fallos. Pérdida de contacto con la realidad. Según George Ellis, el multiverso mosaico es una conjetura matemática sin anclaje en la realidad observable. Conclusión. El multiverso mosaico es un intento de resolver el misterio del ajuste fino de las leyes físicas sin acudir a Dios, pero paga un precio insostenible. Científico. Carece de predictividad, depende de teorías no validadas y agrava el problema de la medida. Filosófico. Sustituye la explicación causal por el azar cósmico y el principio antrópico. Metodológico. Debilita los criterios de demarcación entre ciencia y especulación, como advierte Paul Davies. El multiverso mosaico es el último refugio del razonamiento desesperado. Si no puedes explicar por qué tu teoría no funciona en este universo, inventa infinitos universos donde en alguno debe funcionar. Hasta que no genere predicciones comprobables o encuentre huellas observacionales, seguirá siendo una narrativa científicamente cuestionable. Exploraremos el multiverso inflacionario de nivel 2 y el multiverso cuántico de nivel 3. Surge de la inflación cósmica caótica y eterna. Fluctuaciones cuánticas crean universos burbuja como el nuestro, mientras el espacio se expande infinitamente. Estos universos pueden tener constantes físicas y dimensionalidades diferentes. ¿Qué hay de la inflación eterna? Ha generado críticas significativas. Crítica genera un multiverso infinito e inobservable, infalsificable. Viola el principio de la ciencia empírica. Problema de la medida, probabilidades imposibles en multiverso infinito. Carece de evidencia directa y complejidad innecesaria por navaja de Occam. George Ellis. Es una teoría fantástica. ¿Es realmente ciencia? Nivel 3. Multiverso cuántico de la interpretación de muchos mundos. Cada resultado cuántico se realiza en una rama separada. Ramas divergen en universos paralelos sin interactuar. Crítica ontológica. ¿Existen realmente los mundos paralelos? Falta mecanismo de división y problema de probabilidad. Inobservable e infalsificable. Sean Carroll. Más simple matemáticamente pero compleja ontológicamente. La hipótesis del conjunto definitivo de Max Tegmark representa el nivel más extremo del multiverso, postulando que toda estructura matemáticamente consistente corresponde a una realidad física. Esta idea, sin embargo, enfrenta críticas demoledoras desde la física, la filosofía y la epistemología. Una crítica central es la confusión entre matemática y realidad física, un problema ontológico donde Tegmark equipara la existencia matemática con la física. Las matemáticas son un lenguaje abstracto para describir la realidad, no la realidad misma, como advierte el filósofo Tim Maudlin. Confundir los modelos con lo modelado es el error categorial definitivo.
Otro problema clave es la infalsabilidad radical, que viola el criterio de demarcación de Popper, ya que si todo lo matemáticamente posible existe, la teoría no puede ser refutada. Esto convierte la teoría en pura metafísica, escapando al ámbito científico. También existe la paradoja de la selección. Si existen todas las estructuras matemáticas, ¿por qué percibimos un universo ordenado y gobernado por leyes? El teorema de incompletitud de Gödel plantea una limitación matemática, probando que ningún sistema formal consistente puede demostrar su propia consistencia. ¿Cómo puede un universo físico existir si sus leyes violan la lógica básica? Tegmark no resuelve esta tensión. Finalmente, la hipótesis carece de un mecanismo generativo, sin proponer ningún proceso físico para la materialización de una estructura matemática en un universo físico. Como sentenció el cosmólogo George Ellis, el multiverso matemático de Tegmark no es una teoría física, sino una declaración de fe en el platonismo. Hasta que no ofrezca un mecanismo verificable o predicciones contrastables, seguirá siendo una especulación metafísica estéril para el avance científico. El desafío más fundamental para la hipótesis del multiverso no reside en sus complejidades matemáticas, sino en su estatus como empresa científica. La mayoría de los modelos de multiverso postulan la existencia de entidades que son causalmente inaccesibles, desde nuestro universo, fuera del alcance de la observación y la experimentación directa. Este hecho genera un conflicto directo con uno de los pilares de la filosofía de la ciencia del siglo XX, el criterio de falsabilidad. El filósofo Karl Popper argumentó que para que una teoría sea considerada científica, debe ser falsable, es decir, debe hacer predicciones específicas que puedan ser refutadas. Una teoría que puede acomodar cualquier resultado posible no es una teoría científica, sino una pseudociencia, ya que no corre el riesgo de ser demostrada como falsa. La hipótesis del multiverso parece caer directamente en esta categoría. Si no podemos recibir ninguna señal o información de otros universos, no hay experimento concebible que pueda confirmar o negar su existencia. Esta crítica ha sido articulada con contundencia por físicos como George Ellis, quien sostiene que los universos paralelos permanecerán para siempre fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, afirma que el multiverso no es una teoría científica comprobable, sino una especulación filosófica con base científica. Ellis y Joe Silk advirtieron que la aceptación de teorías no verificables experimentalmente amenaza con convertir la física teórica en una tierra de nadie entre las matemáticas, la física y la filosofía. Argumentan que los proponentes del multiverso están redefiniendo implícitamente lo que significa ciencia, para dar cabida a sus especulaciones. Si bien el debate sobre la falsabilidad es de naturaleza epistemológica, uno de los desafíos más profundos surge desde dentro de su propio formalismo matemático. Este es el problema de la medida, una crisis fundamental que afecta a la teoría de la inflación eterna y que socava su capacidad de hacer cualquier predicción científica significativa. La mayoría de los modelos de inflación cósmica conducen a un escenario conocido como inflación eterna, donde el campo del inflatón está sujeto a fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones hacen que, aunque la inflación termine en ciertas regiones, continúe indefinidamente en otras, creando un océano de espacio en perpetua inflación. El resultado es un multiverso fractal con un número infinito de universos burbuja, cada uno potencialmente con propiedades físicas diferentes. El carácter infinito de este multiverso es la raíz del problema de la medida. Cualquier evento con una probabilidad no nula ocurrirá un número infinito de veces. Esto aniquila la capacidad de hacer predicciones probabilísticas. La probabilidad se convierte en una expresión matemáticamente indefinida, infinito sobre infinito. Como lo ilustró Alan Guth, si en un multiverso infinito hay un número infinito de vacas con una cabeza y un número infinito de vacas con dos cabezas, es imposible decir cuál es más común. Para extraer predicciones, es necesario introducir un procedimiento de regularización, definiendo un subconjunto finito y luego tomando el límite. El problema fundamental es que el resultado depende sensiblemente de la medida elegida. Diferentes formas de definir este corte conducen a predicciones drásticamente diferentes. No existe un principio fundamental que nos diga qué medida es la correcta, lo que significa que la teoría puede predecir cualquier cosa, y una teoría que puede predecir cualquier cosa no predice nada en absoluto. La gravedad de este problema se manifiesta en el fracaso de las medidas más intuitivas que se han propuesto, como el corte de tiempo propio. Esta medida conduce a la paradoja de la juventud,
la abrumadora mayoría de los observadores deberían encontrarse en universos mucho más jóvenes y calientes que el nuestro. Esto implica que es exponencialmente más probable que seamos cerebros de Boltzmann, que fluctuaron en la existencia en el universo primitivo. Esta predicción está en violenta contradicción con nuestras observaciones. El corte de factor de escala, propuesto por Alan Guth, evita la paradoja de la juventud. Sin embargo, esta medida es extremadamente sensible a sus parámetros de definición, reintroduciendo paradojas o creando una paradoja de la vejez. Esta inestabilidad demuestra la naturaleza ad hoc de las soluciones propuestas y la falta de un principio subyacente robusto. El problema de la medida no es un detalle técnico menor. Representa un colapso fundamental del poder predictivo de la cosmología inflacionaria. Para críticos como Paul Steinhardt, este problema es tan grave que invalida todo el paradigma de la inflación eterna, transformándolo de una teoría científica a un marco infalsable. Sin una solución única y bien motivada al problema de la medida, la hipótesis del multiverso inflacionario sigue siendo, en el mejor de los casos, una idea científicamente estéril. Directamente relacionado con el problema de la medida, surge uno de los desafíos más extraños y conceptualmente devastadores, el problema del cerebro de Boltzmann. Este argumento funciona como una reductio ad absurdum que amenaza con socavar la base misma del razonamiento científico si se aplica a ciertos modelos de multiverso. El concepto fue originado por Ludwig Boltzmann en el contexto de la termodinámica. La segunda ley establece que la entropía de un sistema cerrado siempre tiende a aumentar. Sin embargo, en escalas de tiempo suficientemente largas, las fluctuaciones estadísticas aleatorias pueden hacer que un sistema transite momentáneamente a un estado de menor entropía. En el contexto cosmológico, si el universo existe durante un tiempo infinito, estas fluctuaciones no solo son posibles, sino inevitables. El argumento del cerebro de Boltzmann postula que es estadísticamente mucho más probable que una fluctuación aleatoria ensamble un cerebro consciente con recuerdos implantados. Esto es más probable que ensamble un universo entero de baja entropía como el nuestro, que luego evoluciona durante miles de millones de años para producir observadores. El multiverso inflacionario proporciona el escenario perfecto para que esta paradoja se manifieste, con su espacio-tiempo infinito y la generación perpetua de universos. Muchos de los cortes propuestos predicen que el número de cerebros de Boltzmann superará con creces al número de observadores ordinarios como los seres humanos. Aquí radica el núcleo del problema, conocido como inestabilidad cognitiva. Si nuestra mejor teoría cosmológica predice esto, entonces no podemos confiar en nuestras percepciones o razonamientos. La propia evidencia empírica y el pensamiento lógico que nos llevaron a formular la teoría del multiverso serían, con toda probabilidad, meras alucinaciones implantadas. Esto crea un círculo vicioso lógicamente insostenible. La teoría predice que la evidencia en la que se basa es falsa, socavando su propia justificación. Una teoría que predice que sus propios observadores son fundamentalmente poco fiables no puede ser considerada una teoría científica válida. Se refuta a sí misma desde dentro. Por esta razón, el problema del cerebro de Boltzmann no es simplemente una curiosidad filosófica, sino un poderoso filtro para los modelos cosmológicos. Cualquier modelo de multiverso que prediga una abrumadora dominancia de cerebros de Boltzmann se considera patológico y debe ser descartado. Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna medida universalmente aceptada que evite de forma robusta esta conclusión catastrófica, dejando al multiverso inflacionario en una posición conceptualmente precaria. Hoy exploraremos el nivel 2 del multiverso inflacionario, una fascinante extensión de la teoría de la inflación cósmica, caótica y eterna. Según este modelo, las fluctuaciones cuánticas durante la era inflacionaria provocan que la inflación cese en ciertas regiones, formando universos burbuja, como el nuestro. Mientras tanto, el espacio circundante continúa expandiéndose exponencialmente para siempre, generando un número infinito de nuevas burbujas. A diferencia del nivel I, los universos del nivel DU pueden tener constantes físicas efectivas diferentes, distintas partículas elementales, e incluso una dimensionalidad del espacio-tiempo diferente. Esto depende de cómo se rompa la simetría en cada burbuja. Si esto fuera cierto y no hay solución de continuidad en el espacio, entonces no hay múltiples universos, sino uno solo. ¿Inflación eterna? Esta es una extensión teórica de los modelos inflacionarios estándar en cosmología,
propuesta para resolver ciertos problemas del Big Bang. Sin embargo, ha generado críticas significativas desde perspectivas científicas, filosóficas y metodológicas. Analicemos algunas de ellas. El primer problema es la falsabilidad. Genera un multiverso infinito donde cada región puede tener leyes físicas distintas. Como estas regiones son causalmente desconectadas e inobservables, la teoría se vuelve infalsificable, violando el principio de la ciencia empírica. El segundo es el problema de la medida. En un multiverso infinito, calcular probabilidades se vuelve imposible, lo que debilita su utilidad científica. También existe una desconexión con la observación. La inflación eterna es una extrapolación no verificada, sin datos que exijan su existencia. Finalmente, la complejidad innecesaria. Postular infinitos universos para explicar el nuestro parece contrario al principio de parsimonia, la navaja de Occam. En conclusión, la inflación eterna sacrifica capacidad predictiva, genera problemas filosóficos profundos y carece de rutas claras para su validación. Como dijo el cosmólogo George Ellis, es una teoría fantástica, en el sentido literal de fantasía. No podemos probarla, así que, ¿es realmente ciencia? Mientras no surjan métodos para probar sus predicciones, seguirá siendo una especulación elegante pero controvertida en la cosmología moderna. Bienvenidos a un viaje fascinante por el multiverso cuántico, nivel 3, basado en la interpretación de los muchos mundos. Esta teoría postula que la función de onda universal nunca colapsa en un único resultado tras una medición. En su lugar, cada posible resultado de un evento cuántico se realiza en una rama separada del universo. Estas ramas divergen y evolucionan como universos paralelos e independientes, coexistiendo en el mismo espacio físico. La interpretación de los muchos mundos, propuesta por Hugh Everett en 1957, es una de las visiones más radicales de la mecánica cuántica. Postula que todas las posibilidades cuánticas se actualizan en universos paralelos, evitando el colapso de la función de onda. Sin embargo, enfrenta críticas profundas desde la física, la filosofía y la epistemología. El primer problema es ontológico: ¿existen realmente los mundos paralelos? La crítica central es que la teoría multiplica entidades sin necesidad, violando el principio de parsimonia o la navaja de Occam. Para cada evento cuántico, se crea un universo nuevo, lo que parece una expansión excesiva. Los defensores argumentan que la matemática lo exige, ya que la ecuación de Schrödinger no requiere colapso. Pero los críticos replican que la matemática describe posibilidades, no obliga a una ontología de infinitos universos. El segundo punto es la falta de un mecanismo claro para la división de universos. ¿Cómo y cuándo se bifurcan? La teoría no explica el mecanismo físico que genera nuevos universos. No hay una ley que defina el umbral de división o la conservación de energía y materia. Si cada partícula en cada átomo genera bifurcaciones, el número de universos crece exponencialmente hasta lo inmanejable. El tercer problema es el de la probabilidad o el problema de la medida. En la mecánica cuántica estándar, los resultados tienen probabilidades, por ejemplo, un 50% de que un electrón gire arriba. Pero si todos los resultados ocurren en algún universo, ¿por qué observamos probabilidades y no certezas? Algunos proponen medir la medida o weight de cada universo, pero esto reintroduce la subjetividad. El cuarto punto es la inobservabilidad y la falta de falsabilidad. No hay forma de detectar, medir o interactuar con otros universos, son causalmente aislados. Esto la hace infalsificable, violando el criterio de Pape. Sus defensores, como David Deutsch, apelan a que la teoría explica la coherencia de la computación cuántica. Pero esto no prueba la existencia física de los mundos. El quinto problema es la identidad personal, la paradoja del yo. Si en cada decisión cuántica te bifurcas, existen infinitas copias de ti. ¿Cuál es el verdadero tú? ¿Por qué tienes consciencia en este universo y no en otro? Como dijo el filósofo Daniel Dennett, multiplicar mundos no resuelve el misterio de la conciencia, lo diluye. El sexto escepticismo es si realmente evita la interpretación de Copenhague. Everett buscaba eliminar el colapso de la función de onda, un proceso no físico en Copenhague. Pero críticos como Roger Penrose argumentan que la decoherencia cuántica explica la aparente reducción sin necesidad de mundos paralelos.
Postular infinitos universos es un sobreskill teórico, resolviendo un problema interpretativo creando uno ontológico mayor. Finalmente, la confusión con otros multiversos es un error común. El multiverso cuántico no surge de la cosmología, sino de la interpretación cuántica, y no implica leyes físicas distintas. Esta confusión genera escepticismo incluso entre físicos, como Steven Weinberg, quien lo llamó metafísica disfrazada de lógica. En conclusión, el multiverso cuántico es un intento de resolver el enigma del colapso cuántico, pero padece males profundos. Es ontológicamente complejo, epistemológicamente infalsificable y filosóficamente genera paradojas. Como resumió el físico Sean Carroll, la interpretación de muchos mundos es la más simple matemáticamente, pero la más compleja ontológicamente. Hasta que no ofrezca una forma de verificar experimentalmente otros mundos, seguirá siendo una especulación matemática. No es una teoría física consolidada, sino una idea fascinante que aún espera su prueba definitiva. El desafío más fundamental y persistente para la hipótesis del multiverso no reside en sus complejidades matemáticas, sino en su estatus como empresa científica. La mayoría de los modelos de multiverso, en particular los de nivel 2 y superiores, postulan la existencia de entidades que por su propia definición son causalmente inaccesibles desde nuestro universo, lo que las sitúa fuera del alcance de la observación y la experimentación directa. Este hecho genera un conflicto directo con uno de los pilares de la filosofía de la ciencia del siglo XX, el criterio de falsabilidad. El filósofo Karl Popper argumentó que para que una teoría sea considerada científica, debe ser falsable, es decir, debe hacer predicciones específicas que puedan ser refutadas mediante la experimentación o la observación. Una teoría que puede acomodar cualquier resultado posible no es una teoría científica, sino una pseudociencia, ya que no corre el riesgo de ser demostrada como falsa. La hipótesis del multiverso parece caer directamente en esta categoría. Si no podemos recibir ninguna señal o información de otros universos, no hay experimento concebible que pueda confirmar o negar su existencia. Esta crítica ha sido articulada con contundencia por físicos como George Aegis. Aegis sostiene que, debido a la existencia de un horizonte cosmológico visual, los universos paralelos permanecerán para siempre fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, afirma que el multiverso no es una teoría científica comprobable, sino una especulación filosófica con base científica. En un influyente artículo, Aegis y Joe Silk advirtieron que la aceptación de teorías no verificables experimentalmente, por muy elegantes que sean, amenaza con convertir la física teórica en una tierra de nadie entre las matemáticas, la física y la filosofía, erosionando la credibilidad pública de la ciencia. Argumentan que los proponentes del multiverso están redefiniendo implícitamente lo que significa ciencia para dar cabida a sus especulaciones. Si bien el debate sobre la falsabilidad es de naturaleza epistemológica, uno de los desafíos más profundos y técnicos de la hipótesis del multiverso surge desde dentro de su propio formalismo matemático. Este es el problema de la medida, una crisis fundamental que afecta a la teoría de la inflación eterna y que, para muchos críticos, socava su capacidad de hacer cualquier predicción científica significativa. La mayoría de los modelos de inflación cósmica conducen a un escenario conocido como inflación eterna. En este marco, el campo del inflatón, que impulsa la expansión acelerada, está sujeto a fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones hacen que, aunque la inflación termine en ciertas regiones del espacio, continúe indefinidamente en otras. Las regiones que siguen inflándose se expanden a un ritmo tan vertiginoso que su volumen domina por completo, creando un océano de espacio en perpetua inflación que constantemente genera nuevas burbujas. El resultado es un multiverso fractal con un número infinito de universos burbuja, cada uno potencialmente con propiedades físicas diferentes. El carácter infinito de este multiverso es la raíz del problema de la medida. En un multiverso eternamente inflacionario, cualquier evento con una probabilidad no nula de ocurrir no solo ocurrirá, sino que ocurrirá un número infinito de veces. Esto aniquila la capacidad de hacer predicciones probabilísticas. Por ejemplo, si se quiere calcular la probabilidad de que la constante cosmológica tenga el valor que observamos, la teoría predice que hay un número infinito de universos con nuestro valor y un número infinito de universos con otros valores. La probabilidad, expresada como una fracción, se convierte en una expresión matemáticamente indefinida, infinito sobre infinito. Como lo ilustró Alan Wood, uno de los pioneros de la inflación, si en un multiverso infinito hay un número infinito de vacas con una cabeza y un número infinito de vacas con dos cabezas, es imposible decir cuál es más común.
Para extraer predicciones de la teoría, es necesario introducir un procedimiento de regularización. Se define un subconjunto finito del multiverso, se calculan las proporciones dentro de ese subconjunto y luego se toma el límite a medida que el subconjunto se expande para abarcar todo el multiverso. Este procedimiento se conoce como una medida o corte. El problema fundamental es que el resultado depende sensiblemente de la medida elegida. Diferentes formas de definir este corte, todas aparentemente razonables, conducen a predicciones drásticamente diferentes y contradictorias. No existe un principio fundamental que nos diga qué medida es la correcta, lo que significa que la teoría puede predecir cualquier cosa, y una teoría que puede predecir cualquier cosa no predice nada en absoluto. La gravedad de este problema se manifiesta en el fracaso de las medidas más intuitivas que se han propuesto. Corte de tiempo propio. Esta medida consiste en contar observadores en una hipersuperficie de tiempo propio constante y luego llevar ese tiempo al infinito. Aunque parece el enfoque más natural, conduce a un resultado catastrófico conocido como la paradoja de la juventud. Las regiones que salen de la inflación más tarde han pasado más tiempo en la fase de expansión exponencial. Como resultado, su volumen es inmensamente mayor que el de las regiones que salieron antes, como la nuestra. Esto implica que la abrumadora mayoría de los observadores deberían encontrarse en universos mucho más jóvenes y calientes que el nuestro. De hecho, predice que es exponencialmente más probable que seamos cerebros de Boltzmann, que fluctuaron en la existencia en el universo primitivo, en lugar de observadores que evolucionaron durante 13.8 mil millones de años. Esta predicción está en violenta contradicción con nuestras observaciones. Corte de factor de escala. Propuesto, entre otros, por Alan Guth para resolver la paradoja de la juventud, este método utiliza el factor de escala del universo como el reloj para definir el corte. Si bien evita la paradoja de la juventud, esta medida es extremadamente sensible a sus parámetros de definición. Pequeños ajustes pueden reintroducir la paradoja o crear una paradoja de la vejez, donde la mayoría de los observadores deberían ser cerebros de Boltzmann en el futuro lejano y frío del universo. Esta inestabilidad demuestra la naturaleza ad hoc de las soluciones propuestas y la falta de un principio subyacente robusto. El problema de la medida no es un detalle técnico menor, representa un colapso fundamental del poder predictivo de la cosmología inflacionaria. Para críticos como Paul Steinhardt, uno de los arquitectos originales de la teoría de la inflación, este problema es tan grave que invalida todo el paradigma de la inflación eterna, transformándolo de una teoría científica a un marco infalsable que no puede hacer predicciones concretas. Sin una solución única y bien motivada al problema de la medida, la hipótesis del multiverso inflacionario sigue siendo, en el mejor de los casos, una idea científicamente estéril. Directamente relacionado con el problema de la medida y la naturaleza infinita del multiverso, surge uno de los desafíos más extraños y conceptualmente devastadores para la cosmología moderna: el problema del cerebro de Boltzmann. Este argumento funciona como una reductio ad absurdum que amenaza con socavar la base misma del razonamiento científico si se aplica a ciertos modelos de multiverso. El concepto fue originado por el físico del siglo XIX Ludwig Boltzmann en el contexto de la termodinámica y la entropía. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía, o desorden, de un sistema cerrado siempre tiende a aumentar. Sin embargo, en escalas de tiempo suficientemente largas, las fluctuaciones estadísticas aleatorias pueden hacer que un sistema transite momentáneamente a un estado de menor entropía. Aunque la probabilidad de que un vaso roto se reensamble espontáneamente es inimaginablemente pequeña, no es estrictamente cero. En el contexto cosmológico, si el universo existe durante un tiempo infinito o casi infinito, como predice la inflación eterna, estas fluctuaciones no solo son posibles, sino inevitables. El argumento del cerebro de Boltzmann postula que es estadísticamente mucho más probable que una fluctuación aleatoria de partículas en el vacío térmico del futuro lejano ensamble espontáneamente un objeto complejo, como un cerebro consciente, con recuerdos implantados de una vida que nunca existió, a que ensamble un universo entero de baja entropía como el nuestro, que luego evoluciona durante miles de millones de años para producir observadores. La creación de un solo cerebro es una fluctuación de entropía mucho menor, y por lo tanto exponencialmente más probable, que la creación de todo el universo observable. El multiverso inflacionario proporciona el escenario perfecto para que esta paradoja se manifieste. El espacio-tiempo infinito y la generación perpetua de universos crean un campo de juego ilimitado para que ocurran fluctuaciones estadísticas.
Muchos de los cortes o medidas propuestos para resolver el problema de la medida predicen que el número de cerebros de Boltzmann que fluctuarán en la existencia superará con creces al número de observadores ordinarios, como los seres humanos. Estos observadores ordinarios son producto de un largo proceso evolutivo en un universo de baja entropía. Aquí radica el núcleo del problema, que se conoce como inestabilidad cognitiva. Si nuestra mejor teoría cosmológica predice que es abrumadoramente más probable que seamos un cerebro de Boltzmann que un observador ordinario, entonces no podemos confiar en ninguna de nuestras percepciones, recuerdos o razonamientos. La propia evidencia empírica y el pensamiento lógico que nos llevaron a formular la teoría del multiverso serían, con toda probabilidad, meras alucinaciones implantadas en un cerebro fluctuante que dejará de existir en el próximo instante. Esto crea un círculo vicioso lógicamente insostenible. Partimos de la evidencia observacional para construir una teoría, como el multiverso inflacionario. La teoría predice que la evidencia observacional en la que se basa es, con una probabilidad casi del 100%, falsa. Por lo tanto, la teoría socava su propia justificación empírica, haciéndose indigna de creencia racional. Una teoría que predice que sus propios observadores son fundamentalmente poco fiables y que sus creencias son ilusorias no puede ser considerada una teoría científica válida. Se refuta a sí misma desde dentro. Por esta razón, el problema del cerebro de Boltzmann no es simplemente una curiosidad filosófica, sino un poderoso filtro para los modelos cosmológicos. Cualquier modelo de multiverso, o cualquier medida propuesta para él, que prediga una abrumadora dominancia de cerebros de Boltzmann se considera patológico y debe ser descartado. Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna medida universalmente aceptada que evite de forma robusta esta conclusión catastrófica, lo que deja al multiverso inflacionario en una posición conceptualmente precaria. Mientras que la inflación cósmica proporciona el motor para un tipo de multiverso, la teoría de cuerdas introduce otro, quizás aún más problemático. Ha pasado de ser la esperanza de una teoría del todo, que predeciría las leyes de la naturaleza, a una teoría de cualquier cosa que permite un número astronómico de universos posibles. La teoría de cuerdas postula que las partículas fundamentales son diminutas cuerdas vibrantes en un espacio-tiempo de 10 u 11 dimensiones. Para reconciliar esto con nuestro universo de 4 dimensiones, las dimensiones adicionales están compactificadas, enrolladas en formas geométricas extremadamente pequeñas. El problema es que hay un número gigantesco de formas de realizar esta compactificación, cada una dando un conjunto diferente de leyes físicas. El conjunto de todas estas posibles soluciones estables se conoce como el paisaje de la teoría de cuerdas, con estimaciones de alrededor de 10 elevado a 500 vacíos. Esta vasta multiplicidad destruye la capacidad predictiva de la teoría, que ya no predice, solo postdice o acomoda. Este fracaso predictivo es más agudo en el caso de la constante cosmológica, observada aproximadamente 120 órdenes de magnitud más pequeña que la predicción teórica ingenua. El paisaje de la teoría de cuerdas resuelve esto postulando que existen vacíos con prácticamente todos los valores posibles de la constante cosmológica. Nosotros, por necesidad, habitamos uno de los raros universos donde el valor es lo suficientemente pequeño para permitir nuestra existencia. De manera similar, la masa del bosón de Higgs, medida en el LHC en torno a 125 GeV por c², parece estar en un valor precario. Las teorías de multiverso sugieren que diferentes burbujas podrían tener diferentes masas de Higgs, pero el paisaje no ofrece una predicción ab initio. La frustración con la falta de predictividad del paisaje ha llevado al desarrollo del programa del pantano, liderado por el físico Kumbum Baffa. La idea es identificar principios que deben cumplir todas las teorías de campo efectivas consistentes con una teoría cuántica de la gravedad. Las teorías que no cumplen estos criterios no pertenecen al paisaje de posibilidades válidas, sino al pantano de teorías erróneas. Este programa representa un intento audaz de reducir el vasto paisaje y restaurar el poder predictivo, pero se enfrenta a sus propios desafíos. Algunas de las conjeturas más influyentes parecen estar en tensión directa con las observaciones cosmológicas, como la conjetura del pantano de Sitter. Esto implicaría que nuestro universo reside en el pantano, creando una contradicción fundamental entre la teoría de cuerdas y la cosmología observacional. La situación actual revela una profunda crisis interna, donde el multiverso se ha convertido en una muleta para justificar la incapacidad de hacer predicciones únicas.
El programa del pantano es un reconocimiento de que el paisaje es demasiado grande, pero sus intentos de restringirlo se basan en conjeturas no probadas. Esto destaca la naturaleza precaria y no resuelta de todo el marco de la teoría de cuerdas en la búsqueda de una comprensión unificada del universo. Más allá de los desafíos epistemológicos y técnicos, la hipótesis del multiverso se enfrenta a una serie de profundos enigmas filosóficos y conceptuales. Estos problemas no son periféricos, sino que están intrínsecamente ligados a las fallas predictivas y de testabilidad ya discutidas, formando una red de dificultades interconectadas. El argumento central para muchos proponentes del multiverso es su capacidad para explicar el ajuste fino de las constantes físicas a través del principio antrópico de Behe. El PAD establece que debemos esperar observar un universo compatible con nuestra existencia como observadores. En un multiverso, donde existen innumerables universos con diferentes leyes y constantes, es inevitable que algunos sean hospitalarios para la vida. Sin embargo, esta línea de razonamiento enfrenta una crítica persistente, que no es una explicación científica, sino una tautología. Afirmar que observamos las condiciones necesarias para nuestra observación es una afirmación lógicamente trivial. La crítica sostiene que el razonamiento antrópico simplemente reformula la pregunta del ajuste fino en lugar de responderla, eludiendo la búsqueda de una explicación física más profunda. El principio de parsimonia, conocido como la navaja de Occam, dicta que, entre hipótesis competitivas, se debe preferir la que postula el menor número de entidades. Desde esta perspectiva, la hipótesis del multiverso parece ser la violación más flagrante de la navaja de Occam en la historia de la ciencia. Para explicar un universo observable, postula la existencia de un número infinito de otros universos completamente inobservables. La defensa contra esta acusación es sutil y se aplica principalmente al multiverso de nivel 3, la interpretación de los muchos mundos. Los defensores de la IMM argumentan que la simplicidad no debe medirse en términos del número de entidades ontológicas, sino en la simplicidad de los postulados teóricos. Este debate pone de manifiesto una tensión fundamental en la filosofía de la ciencia. ¿Qué constituye una explicación más simple? Un desafío más fundamental, basado en la física, es la aparente violación de la ley de conservación de la energía. La creación continua de universos enteros, cada uno con una inmensa cantidad de masa y energía, parece surgir de la nada. Se han propuesto varias resoluciones a este problema, aunque ninguna está exenta de controversia, como la idea del universo de energía cero. Esta hipótesis postula que la energía positiva se equilibra exactamente con la energía gravitacional negativa, permitiendo la creación de universos desde la nada. Sin embargo, enfrenta críticas sólidas desde perspectivas físicas, matemáticas y filosóficas. En la relatividad general, no existe una definición global de energía para todo el universo, solo se conserva localmente. Calcular una energía total del universo requiere elegir un sistema de coordenadas específico, lo que introduce arbitrariedad matemática. Como advierte el físico Sean Carroll, en espacios-tiempo curvos, la energía no es una cantidad invariante. Hablar de energía total del universo carece de sentido riguroso. La energía gravitacional negativa no es un campo físico medible, sino un truco matemático derivado de integrar el tensor energía-momento. Si el universo es cerrado, la energía total cero es consistente, pero si es plano o abierto, el cálculo diverge. Crítica de Richard Feynman, la energía gravitacional es un pseudotensor. Sus valores dependen de cómo eliges medirla, no de la física real. Aunque la energía neta sea cero, la segunda ley de la termodinámica exige que cualquier proceso físico aumente la entropía total. Crear un universo estructurado como el nuestro, con baja entropía inicial, requeriría una fluctuación termodinámica imposible. Como señala Roger Penrose, la probabilidad de que nuestro universo surja de fluctuaciones cuánticas es de 1 de enero de 2010, elevado a 123 minutos. Modelos como el túnel de Vilenkin asumen un vacío primordial, previo, no nada absoluta. Si no existe un espacio-tiempo previo, las ecuaciones cuánticas no pueden aplicarse, lo cual es inconsistente. Para que la energía gravitacional negativa exista, ya debe haber un campo gravitatorio, es decir, un universo con geometría espaciotemporal. La nada absoluta es inconcebible para la ciencia actual. Postular energía neta cero no explica por qué hay algo en lugar de nada.
Como sintetiza el cosmólogo George Ellis, esta idea es un truco contable para evitar preguntas incómodas. La verdadera pregunta no es por qué el universo no cuesta energía, sino por qué existe un marco físico donde tales cálculos son posibles. Hasta que no se demuestre cómo surge un espacio-tiempo autoconsistente desde la ausencia total de estructura física, la creación de universos desde la nada seguirá siendo poesía matemática disfrazada de física. En el contexto de la interpretación de muchos mundos, se argumenta que la energía se conserva a nivel global, en la totalidad del multiverso. Esto significa que, aunque pueda parecer que se viola en una rama individual durante un evento de ramificación, la energía del universo original se distribuye entre las nuevas ramas. Sin embargo, esta afirmación enfrenta críticas devastadoras desde la física fundamental, la matemática y la filosofía de la ciencia. Un problema técnico clave es que en la IMM no existe un marco espaciotemporal único que contenga todas las ramas. Cada universo ramificado tiene su propia evolución causal desconectada. Esto implica que no hay forma matemática de sumar energías entre ramas, ya que las energías pertenecen a espacios de Hilbert distintos y no hay un operador global que defina la energía total. Como el físico David Wayace, pro-IMM, admite, la conservación global en la IMM es una metáfora útil, pero no un teorema riguroso. Además, la IMM viola la localidad energética, un principio sagrado de la física, al proponer sacrificar la conservación local por una conservación global inverificable. Esto contradice toda observación empírica, como el espectro atómico, y como objeta Roger Penrose. Si en un laboratorio vemos violarse la conservación de energía, la solución no es inventar universos paralelos, es rechazar la teoría. La inconsistencia con la relatividad general también es notable, ya que en RG, la energía solo se define localmente, y en un multiverso sin geometría global, la energía total no es un concepto matemáticamente definible. El mito de la distribución ponderada es engañoso, pues no hay un mecanismo físico que gobierne cómo la energía del universo original se reparte entre ramas. Como Sabine Osenfelder critica, la IMM no conserva energía, la multiplica mágicamente. La IMM también enfrenta problemas con la decoherencia y la escala, ya que la creación de 10 elevado a 20 nuevos universos por segundo, cada uno con su propia energía, exige una fuente infinita, violando abiertamente la conservación. La incompatibilidad con la termodinámica es clara. La creación de nuevas ramas reduce la entropía en cada universo hijo, contradiciendo la flecha termodinámica del tiempo. Finalmente, la hipótesis es infalsable, ya que cualquier violación de la conservación energética en nuestra rama podría ser atribuida a otra rama, haciendo la teoría inmune a la crítica empírica. Como resume George Ellis, la IMM resuelve el problema de la conservación de energía declarando una fe metafísica en un multiverso inobservable. Eso no es física, es storytelling con ecuaciones. Hasta que la IMM no demuestre cómo medir la energía en otras ramas o provea un mecanismo cuantificable. Para la distribución energética, la conservación global seguirá siendo una suposición ad hoc, no una predicción científica. La ausencia persistente de cualquier traza empírica, directa o indirecta, refuerza el estatus del multiverso como una construcción teórica empíricamente aislada, manteniéndola firmemente en el terreno de la fantasía.